una bendición poder estar aquí una vez más para escuchar la palabra de Dios, su consejo, amén, para retomar nuevas fuerzas para lo que venga, si Dios nos permite la vida en esta semana, amén. Y bueno, le voy a invitar a que podamos orar a Dios. Usted ahí ore al Señor, hable con Él, abra sus labios y vamos a pedirle: Señor, abre mi corazón y vamos a dejar toda situación, toda carga en sus manos para estar bien dispuestos en este tiempo, amén. Padre, muchas gracias una vez más, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Te has manifestado en nuestras vidas, Señor. Como cantábamos, Señor, tu fidelidad ha sido grande, Señor, ha sido latente en nuestro corazón, en nuestras vidas, Señor. Gracias por todos estos días que nos has permitido vivir, Señor, y que nos has ayudado una y otra vez, Señor. Hoy estamos dispuestos en tu casa, Señor, para escuchar tu consejo una vez más, Señor. Entregamos delante de tu presencia, Señor, toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor. Toda preocupación la dejamos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Toda ansiedad, toda tristeza, Señor, todo aquello que pudiera estorbarnos o perturbarnos para poder hoy escuchar tu palabra, Señor. Padre, renueva las fuerzas de aquellos que estén cansados físicamente, espiritualmente, Señor, y sea tu Espíritu Santo, Señor, levantando nuestras vidas ahora, Señor. En el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Salude a su vecino, a su compañero, ¿verdad?, con el pulgar o con su mano, y dígale: Dios te bendiga. Me da gusto que estemos aquí hoy, amén. ¿Da gloria a Dios? Y miren, hermanos, yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos podido tener la oportunidad o la bendición de poder ver a una mariposa. ¿Sí es así? ¿Cuántos han podido tener esta experiencia de ver una mariposa así palpable, real? A lo mejor a usted de chiquito le gustaba hasta perseguirlas, ¿no? Y atraparlas, porque están muy bonitas, porque bueno, son diferentes cada una de ellas. Y bueno, y si no, pues al menos las hemos visto por televisión, algún documental, no sé, ¿no? Pero no, yo creo que Dios nos ha dado esa bendición a cada uno de nosotros, ¿es así? Y bueno, ¿por qué le mencionan, no, este animalito? Bueno, es muy hermoso. Y bueno, sabemos que pasa por diferentes etapas en su vida para lograr ser una mariposa, ¿sí? Y bueno, esas etapas en la vida de la mariposa es primero un huevo, un huevecillo, después se convierte en una oruga, después, luego, ¿verdad?, se le llama crisal, que es cuando se mete en ese capullo para poder vivir esa metamorfosis, esa transformación y poder llegar a ser pues una hermosa mariposa, que es la que usted y yo perseguimos, ¿verdad? Y bueno, al final, cuando es una mariposa, pues tiene que llegar su fin, a su muerte, y pues muere, ¿verdad? Y bueno, a todo esto le llamamos, ¿verdad?, el ciclo de la vida, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo usted ahorita va a recordar viejos tiempos cuando eran los hermanos grandes, que ya pasamos por la escuela y todo eso. Cuando usted era pequeño, no sé qué tal le haya ido en esta materia de ciencias naturales, ¿sí? Y bueno, no sé si usted pueda ahí recordarlo, no sé cómo le fue, si usted pueda recordar a su maestra o a su maestro de ciencias naturales, sobre todo en la secundaria, ¿no? Todo lo que pudimos aprender. Y bueno, hoy vamos a ver un poquito de esta materia, ¿sí?, de ciencias naturales, hablando acerca del ciclo de la vida, ¿sí? Todo ser vivo tiene que pasar por este ciclo de la vida, ¿no? Y cuando hablamos de ciclo, pues se refiere a esas etapas, a esas fases que tiene que pasar, ¿sí?, en la vida. Entonces, llámese, ¿verdad?, animalitos, plantas y nosotros como seres humanos, ¿sí? Todo ser vivo pues tiene que pasar por este ciclo de la vida, por estas etapas, ¿sí? Pues ahora sí que es el ciclo de la vida, ¿sí? Tenemos que pasar por eso, ¿no? Y este ciclo de la vida tiene que ver con que nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Esto es algo normal, es algo natural, que todo ser vivo tiene que pasar por estas fases, tiene que hacerlo
en esas etapas ordenadamente, va en secuencia, no puede saltarse una etapa, sino que tiene que ir pasando y atravesando una por una, ¿sí? Y bueno, ¿por qué hablamos de esto? Pues precisamente vamos a ver que es algo similar en nuestra vida espiritual. En nuestra vida como cristianos tenemos un ciclo de vida, ¿sí? Etapas, procesos que tenemos que ir pasando, que tenemos que ir viviendo, y esto es algo natural y es algo normal en la vida del cristiano, ¿sí? Tenemos que llevarlo, vivirlo en orden, en secuencia, no nos podemos saltar una etapa, sino que va en secuencia y va en orden, ¿amén? Y bueno, así es, le repito, en la vida del cristiano. Vamos pasando por etapas, por procesos en nuestra vida, ¿sí? Es algo normal, es algo natural, ¿amén? Si no fuese así, hermanos, si no pasáramos en secuencia y sucesivamente por cada etapa en orden, algo no está saliendo bien, algo no está funcionando bien. Para entenderlo un poquito mejor lo podemos ver en lo físico, ¿sí? En lo natural, cuando usted y yo, ¿verdad? Nacemos y bueno, tenemos que después ir creciendo y tenemos que ir adquiriendo cosas nuevas, características en nuestra vida. Si no fuese así, entonces algo está sucediendo, algo no está bien, algo no está funcionando bien, ¿sí? Por ejemplo, si usted y yo como padres tenemos un hijo, una hija, y no sé, ya tiene 4 o 5 años y no ha podido, ¿verdad?, aprender a ir al baño, pues sería algo que no es de acuerdo a su edad, ¿cierto o no? Algo está pasando, algo está sucediendo, y como padres nos alarmaríamos, ¿sí? Diríamos, bueno, esto no está bien. O si por ejemplo tuviera 4 o 5 años y no sabe hablar, algo no es normal, algo no está sucediendo, no está viviendo esas etapas que tiene que vivir. Entonces, pues nos alarmaríamos y iríamos al médico, ¿cierto o no? Pues algo está pasando, le hacen estudios, a lo mejor algo genético, algo neuronal, algo está pasando que está impidiendo ese crecimiento que debe ser un crecimiento normal, ¿cierto o no? ¿Sí? En lo espiritual, hermanos, debería pasar lo mismo en nuestra vida. Al no ver que a lo mejor no estamos llevando esa secuencia o ese crecimiento o ese desarrollo en nuestra vida espiritual, deberíamos alarmarnos y decir, algo está pasando, algo está sucediendo, ¿amén? Porque como cristianos tenemos que llevar esa secuencia, ese desarrollo espiritual y ese crecimiento de nuestra vida. Y tenemos que ir al Padre, que es el médico, que nos va a ayudar y que nos va a decir, pues, qué no está bien, qué no está funcionando. ¿Amén? ¿Das gloria a Dios? La vida del cristiano genuino debe pasar por estas etapas, por este crecimiento, por este ciclo de vida, ¿sí? Y bueno, esta plática es precisamente el ciclo de la vida del cristiano, o si usted también le podría, ¿verdad?, poner el crecimiento o desarrollo del cristiano, ¿verdad?, como usted le quiera poner ahí en sus notas, ¿verdad?, si está ahí anotando. Pero mire, la palabra de Dios, hermanos, siempre Dios a través de su palabra nos va a animar y nos va a decir que tenemos que ir creciendo, que tenemos que crecer, que tenemos que pasar estas etapas y estos procesos en nuestra vida. No es normal que nos quedemos igual, ¿sí?, que seamos los mismos. Esto no es normal en la vida del cristiano genuino, sino que tiene que ir avanzando. ¿Das gloria a Dios? Cada día de nuestra vida en el Señor, hermanos, somos perfeccionados, somos transformados a su imagen. No podemos seguir igual, no podemos ser los mismos de hace un año, de hace una semana. Dios sigue haciendo cosas buenas en nosotros día a día y nos va perfeccionando. Amén. ¿Das gloria a Dios? Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Tenga ánimo en esta tarde ya. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 12. Si lo tiene, diga amén bien fuerte. Gloria a Dios. Efesios 4, 12. Y nos dice así la palabra de Dios.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dicen, hermanos, después? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sí? Dice que somos, ¿verdad?, perfeccionados y que tenemos que buscar ese crecimiento espiritual, hermanos. Ahora vamos, por favor, a Lucas capítulo 2, versículo 51 y 52. Lucas capítulo 2, 51 y 52. Gloria a Dios. Ánimo, hermanos. Y dice así, está hablando acerca de Jesús. Dice, y descendió con ellos, con sus papás, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, fíjese, en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Aquí nos dice entonces que nuestro Señor Jesucristo, fíjese, crecía en sabiduría, es decir, en conocimiento, estaba adquiriendo conocimientos, estaba aprendiendo cosas nuevas, pero también crecía en estatura, ¿sí? Iba creciendo, ¿verdad? Esos centímetros iban aumentando, pero también al mismo tiempo dice que crecía en gracia para con Dios y con los hombres, es decir, nos está hablando que no solamente, hermanos, estaba creciendo físicamente, ¿sí?, o en conocimiento, sino también en gracia de Dios, es decir, en su vida espiritual, en esa relación con el Padre, en esa relación con Dios, en esa búsqueda, en esa vida espiritual. Entonces, hermanos, aquí nos enseña que tenemos que crecer en cada área de nuestra vida, amén, no solamente físicamente. Hay muchas personas que pues aparentemente ya tienen una edad adulta, ¿sí?, y pensamos, bueno, ya tiene madurez, pero realmente su pensamiento o sus actitudes pues no son maduras, ¿no?, sino sigue siendo pues un niño, ¿sí? Y muchas veces, hermanos, espiritualmente así estamos, ¿no? Pensamos que ya somos maduros, pero en realidad no hemos cuidado nuestro crecimiento espiritual y estamos, ¿verdad?, chiquitos, no hemos avanzado, no hemos crecido. Dios nos anima a que, así como lo podemos ver en lo físico, que vamos creciendo, ¿sí?, tenemos que crecer en lo espiritual. Amén. Cada año, gracias a Dios, hasta ahorita Dios nos ha permitido la vida y nos ha permitido cumplir pues muchos cumpleaños. Amén. No diga cuántos, no lo voy a preguntar, ¿verdad?, pero muchos, ¿verdad? Gracias a Dios ha sido una bendición. Amén. Pero, ¿qué tanto hemos crecido en lo espiritual? ¿Sí? ¿Qué edad tendremos en lo espiritual? ¿O seguimos bebecitos? ¿Sí? Entonces, bueno, Dios ha estado hablando en nuestra vida, en nuestro corazón, acerca de esto, ¿sí? Ahí mismo no lo busqué, se lo voy a leer, pero en Lucas 1:80, hablando de Juan el Bautista, nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Fíjense, Juan el Bautista no solamente tuvo un crecimiento físico, sino que iba creciendo en espíritu. Amén. En su interior, en su vida espiritual, en su búsqueda para con Dios. Y usted y yo sabemos quién fue Juan el Bautista, un hombre muy usado por Dios. Amén. Un profeta muy especial. ¿Por qué? Porque tuvo ese crecimiento en su espíritu. Amén. ¿Da gloria a Dios? Y bueno, vamos a ver, lo vamos a estar comparando lo físico, ¿verdad? Cómo podemos ver un crecimiento en lo físico y lo podemos comparar con nuestra vida espiritual para poder entenderlo pues más claro, más sencillo. Amén.
Y hablando de lo físico, pues muchos sí cuidan, ¿verdad?, su físico para estar pues fuertes, saludables, para a lo mejor vivir más años. Y hay mucha gente que tiene mucho cuidado, ¿no?, en su vida física, ¿sí? Se cuida, hace ejercicio, lleva una alimentación saludable, toma vitaminas, come puras cosas saludables, no chatarras, ¿no?, y todo eso. Y bueno, eso está bien, qué bueno, ¿no? Se guarda del colesterol, triglicéridos y bueno, todas tantas cosas, ¿no? Para estar bien, para sentirse bien, y muchos de ellos pues para vivir un poquito más, ¿no? Y eso está bien, hermanos, pero ¿qué tanto cuidamos nuestra vida espiritual? ¿Sí? Porque ¿de qué serviría que usted y yo podamos estar cuidando nuestro físico únicamente, pero hemos descuidado nuestra vida espiritual? Y eso no, ¿verdad? Tampoco vamos a descuidar nuestro físico, ¿verdad? También hay que cuidarnos. Pero así de esa manera también hay que cuidar lo espiritual, y lo espiritual, hermanos, es lo más importante, porque estamos hablando de nuestra alma, de nuestra eternidad. Amén. Ahí es donde tenemos que preocuparnos, o mejor dicho, tenemos que ocuparnos más. Esa debe ser nuestra prioridad. Amén. Y las demás cosas pues serán por añadidura. Amén. Ya serán una bendición y sabremos qué hacer en las otras áreas de nuestra vida. Amén. ¿Das gloria a Dios? Porque, hermanos, a veces pensamos que, bueno, yo ya recibí a Cristo en mi corazón, ya hice la oración de fe, yo lo recibí en mi corazón y le pedí que Él fuera el Señor de mi vida, ya obtuve la salvación, ya tengo la salvación y pues ya, ¿verdad? Ya no tengo más que preocuparme, y no es cierto. La palabra de Dios dice que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que estar atentos, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, cómo estamos caminando. Amén. Para poder ver qué crecimiento estamos teniendo en nuestra vida. El recibir al Señor en nuestro corazón no es recibirlo y ya, sino es el comienzo de este proceso. Amén. De este ciclo de vida del cristiano. Entonces, primero, pues lo recibimos al Señor y es el inicio de este proceso, de este ciclo, de estas etapas que vamos a vivir en el Señor y que son necesarias pues para nuestra vida, nuestro corazón. Amén. Dios comienza a tratar en nuestra vida, a perfeccionarnos, a transformar nuestro corazón para un día pues poder llegar a esa madurez, ¿sí?, y poder dar fruto. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y bueno, hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que todavía entregar al Señor. Cuando llegamos al Señor, pues la mayoría de nosotros vivimos en el mundo, apartados de Dios, alejados de Dios, no sabíamos lo que Él quería de nosotros, y pues la vida, ¿sí?, nos ha de alguna manera golpeado, maltratado. Venimos con muchas situaciones en nuestros corazones, las cuales Dios necesita sanar, restaurar. ¿Para qué? Para poder cumplir esos planes y esos propósitos que Dios, antes de que naciera, ya tenía planeado para ti y para mí. Amén. Dios ya tenía planes, misiones para cada uno de nosotros, propósitos, y por eso, hermanos, es que es necesario que cada día Dios trate en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Él desea transformarnos a cada día de nuestra vida. Y bueno, eso lo comienza a hacer cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesús. Amén. Amén. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto y te ama demasiado como para dejarte tal y como estás ahora. Amén. Amén. Entonces por eso Él sigue perfeccionando cada día de nuestra vida. Él te escogió y Él va a cumplir su plan y su propósito perfecto, y va a hacer todo lo posible para que ese propósito en tu vida se cumpla. Amén. Gloria a Dios. Cuando iniciamos este ciclo de vida, ¿verdad? Pues Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Llegamos a este encuentro con Él y Él desea cumplir esos propósitos. Si no vivimos este proceso, este ciclo o estas etapas de crecimiento en nuestras vidas, pues simplemente esos planes, esos propósitos no se podrán cumplir en nuestras vidas. No podemos saltarlos, ¿no? Todos quisiéramos ya llegar, ¿no?, al final, a la etapa final y brincarnos, ¿no? Muchos procesos, muchas etapas,
muchos obstáculos. Eso sería pues genial, ¿no? Imagínese decirle a un niño, no, un niño que llegó a primero, ¿no? De primaria, no te preocupes, mira, te vamos a saltar hasta cuarto, hasta quinto, ¿no? Pues qué padre, se va a ahorrar, pero tendrá el conocimiento, tendrá la madurez para poder estar, no sé, en cuarto o en el grado que usted quiera. Tiene y es necesario que pase cada etapa, cada proceso, para entonces cuando llegue a ese grado pueda tener esa capacidad y ese conocimiento. Amén, ¿está conmigo? Entonces, así es en Dios, hermanos. A veces nos queremos brincar, queremos así, queremos ir, y Dios ahora nos dice, espérate, tranquilo, tienes que vivir un proceso, tienes que ir etapa por etapa, amén, para que vayas adquiriendo conocimiento y así puedas ser maduro en el Señor. ¿Más gloria a Dios? Y bueno, la primera etapa del cristiano, pues es cuando recibe al Señor en su corazón, tiene que nacer de nuevo. ¿Sí? Esta es la primera etapa. Vimos en el ciclo de la vida de los seres, ¿verdad? Nace, crece, se reproduce y muere. Y entonces en el cristiano pasa algo similar. Tiene que nacer, ¿sí? No puede brincarse esta etapa. Esta etapa es la más importante. Esta es la que determina realmente si somos o no somos hijos de Dios, ¿sí? En esta primera etapa, el Espíritu Santo, hermanos, nos convence de pecado, redarguye nuestra vida, redarguye nuestro corazón. Debemos ser convencidos por el Espíritu Santo de Dios, amén. No somos convencidos por el pastor, por el predicador, por el evangelista, por la persona que nos habló, por nuestro esposo que fue primero a la iglesia o por la esposa que fue primero a la iglesia. Debemos ser convencidos y somos convencidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Entonces, de esa manera tenemos esa convicción, esa seguridad en nuestro interior de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y entonces nada podrá movernos y podremos seguir ese proceso y la etapa que sigue a nuestra vida. ¿Amén? ¿Das gloria a Dios? Él nos redarguye, Él nos da esa convicción, ¿sí? Y podemos, hermanos, tener la certeza, la convicción, la seguridad de lo que la palabra de Dios nos dice a nuestra vida y a nuestro corazón. Cuando llegamos al Señor y realmente hay esa convicción en nuestro corazón puesta por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios nos revela la palabra y podemos entenderla y podemos comprenderla. Y la palabra de Dios ya no es un libro más, ya no son solo letras o palabras más, sino que se vuelve un rema a nuestro corazón, es decir, una palabra viva a mi vida, a mi corazón, y la creo y me mantengo firme en esa palabra. Amén. Puedo creer y puedo llevar a cabo la palabra en mi corazón y se hacen reales los versículos, como por ejemplo Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, ¿sí? O Romanos 6:23, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces comenzamos a creer y a poder experimentar la verdad de la palabra en mi corazón. Esta primera etapa, entonces, es el nuevo nacimiento. En Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Es una nueva vida, es un nuevo comienzo, un nuevo inicio. Es un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén. Es un nuevo comienzo, una nueva vida. En esta etapa, hermanos, del creyente comienza a haber cambios, porque hay una transformación en su interior, en sus pensamientos. Claro que todavía le falta, le resta camino, ¿verdad? Tiene que pasar procesos, tiene que aprender muchas cosas, tiene que ir dejando muchas cosas, pero esta etapa es principal, y en esta etapa sí y debe de haber cambios. Hay cambios, hermanos, visibles, palpables. Uno puede ver realmente que esa persona ha entregado su corazón a Cristo.
Hay una diferencia entre antes y después de Cristo. Ese es el nuevo comienzo. Amén. Las personas, fíjense, no solamente esa persona que ha entregado su corazón a Cristo dice, yo soy cristiana o yo he entregado mi corazón al Señor, sino que todos los que están a su alrededor, sea en su trabajo, en su familia, donde esa persona se desenvuelva, todos pueden observar que algo sucedió en ese corazón, en esa persona, que esa persona no es la misma, que algo pasó. Amén. Si robaba, ya no roba más. Si tomaba, pues ya no toma. Si fumaba, ya no fuma, ¿sí? Si decía malas palabras, ya no lo hace, porque su corazón fue transformado, fue cambiado. En esta etapa hay cambios, hay una transformación completa y total. Amén. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y otra versión de este versículo dice, ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y esto viene de Dios. Aquí es cuando hay, hermanos, un arrepentimiento genuino, ¿sí? Un cambio de dirección. Íbamos hacia un lado y damos un giro completamente y vamos hacia la otra dirección, hacia otro rumbo. Amén. No es un remordimiento, sino que es un arrepentimiento real, genuino en nuestra vida. Esto es muy importante. Amén. Puede haber muchas personas, hermanos, que vienen a la iglesia y no haber tenido un nuevo nacimiento. ¿Sí? Por eso no hay cambios, por eso no hay crecimiento. Nos preguntamos, ¿por qué no crece? ¿No? ¿Por qué está estancado? Bueno, pues hay que observar, hay que ir, ¿verdad?, caminando en estas diferentes etapas. Amén. Puede incluso estar sirviendo y no haber tenido un nuevo nacimiento. Entonces, esto es primordial en nuestra vida espiritual, tener un comienzo, un nuevo nacimiento. Amén. Y una vez que hemos nacido de nuevo, ¿sí?, que el Señor ya está en nuestra vida, en nuestro corazón, ya ha habido sus cambios. Bueno, pues como en lo físico, hermanos, ¿verdad? Nace ese bebecito y ¿qué es lo que necesita? Bueno, necesita muchas cosas, pero lo esencial para poder vivir, ¿qué es lo que necesita? Su lechita, el alimento, ¿sí? Si no come ese bebé, pues se va a morir, ¿sí? Entonces necesitamos y comenzamos, ¿verdad?, a ser alimentados con esa leche espiritual, ¿sí? Como los recién nacidos, esa leche espiritual, hermanos, que nos va a dar los nutrientes que necesitamos, que nos va a fortalecer y nos va a ayudar a que después usted y yo tengamos un buen desarrollo, un buen crecimiento. Amén. Así en nuestra vida espiritual, pues también, ¿sí? Pero fíjese, vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Ahí nos habla precisamente de esa leche espiritual. Sí, es lo que primero que usted y yo pues tomamos, ¿sí? Esa lechita, comenzamos a ver lo que dice la palabra de Dios, empezamos a aprender muchas cosas. Amén. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? Una vez más te lo leo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice ahí, no adulterada, para que por ella, dice ahí, crezcáis. Amén. Entonces fíjese, aquí me llama la atención esta palabra, desear. Hay un deseo, amén. Hay un anhelo por esa leche espiritual. Usted ve a un bebecito que tiene hambre y ¿qué tal? ¿Está tranquilo? No, empieza a llorar, ¿sí o no? Y no entiende razones. Usted le puede hablar bonito, el papá lo carga, pero no entiende razones. Si usted le quiere mostrar un juguetito, distraerlo, no. Lo que quiere es su leche espiritual. Amén. Su leche. Y hermanos, así cuando usted y yo llegamos al Señor, ¿es verdad que deseamos la leche espiritual? Sí. ¿Sí se acuerdan? Cuando usted llegó al Señor, quería conocer, bueno, usted se quería comer toda la Biblia, ¿sí o no?
Y bueno, en ese deseo muchas veces leímos Apocalipsis y dijimos, ay, ¿pero qué es esto? Pues es que espérese, era leche espiritual, usted ya quería carne y verdura, no. Es poco a poquito, ¿sí o no? Lechita y ya después poco a poco, pues lo demás, ¿no? Pero hermanos, eso fue al principio, ¿no? Cuando usted y yo éramos bebés recién nacidos espiritualmente. Pero ese deseo nunca debe de apagarse en nuestra vida, en nuestro corazón. Necesitamos desear la palabra de Dios en nuestra vida, el poder comer, el poder alimentarnos, que eso no cese en nuestro corazón, ¿no? Sino que siempre podamos desear de conocer más, el poder alimentarnos de la palabra de Dios, cual sea la etapa en la cual estemos. Amén. Eso no se debe de quitar en nuestra vida, ese deseo. Amén. Y ahí dice, ¿verdad?, que esa leche espiritual no adulterada, ¿sí?, sino esa leche pura, amén, entera, rica, se refiere a que no tiene engaño, que no está diluida, que no está mezclada con nada, amén, sino que esa leche, esa sana doctrina que va a traer crecimiento a nuestra vida, amén. Y otra versión de este versículo de Primera de Pedro dice, como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Y fíjense, me llamó la atención lo que dice después. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Gracias por esa ayuda visual, ¿verdad? ¿Bien? Quiere su leche y la quiere y lo pide a gritos y allá funciona. Bueno, así, hermanos, tenemos que desear siempre la palabra del Señor. Sí, en 1 Corintios 3:2 Pablo les dice, os di a beber leche espiritual. Amén. Y en Hebreos 4:12 la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Amén. Eso es lo que usted y yo necesitamos, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿No hay gloria a Dios? Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 3:14. ¿Lo tenemos? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, nos va a preparar para toda circunstancia y para toda etapa que tenemos que pasar y que vivir como cristianos. Amén. ¿La gloria a Dios? La palabra de Dios es el alimento que necesitamos para estar fuertes. ¿Ha escuchado usted acerca de la lactancia materna? ¿Sí? Bueno, pues esa es la mejor leche, ¿sí? La que mamá pueda dar, ¿verdad?, a los hijos. Ahora, pues ya con tantas cosas, ¿verdad? A lo mejor es para algunas mamás más práctico ir y comprar el bote, ¿verdad?, de esa fórmula que la verdad no sabemos ni siquiera que contenga, ¿no? Pero no hay como la leche de mamá, ¿sí? Ahí están los nutrientes, las vitaminas. El bebé que toma la lechita de su mamá va a estar más fuerte que aquel que toma una fórmula, ¿sí? Va a estar más fuerte, va a tener más defensa, se va a enfermar menos. Bueno, si usted ve y los compara, ¿sí? Bueno, va a estar hasta más chapeadito, más bonito, ¿sí? Hermanos, la palabra de Dios es lo que tú y yo necesitamos, esa palabra pura, esa palabra que proviene del Padre. Amén. No la mezclemos, no nos conformemos con una fórmula solamente, sino vengamos a la palabra de Dios así como es, pura, tal cual. No la diluamos, ¿sí? Que sea entera, que sea completa a nuestra vida, a nuestro corazón. Hoy hay un peligro latente con pues, tantas cosas que ahora ya tenemos en la tecnología, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, mucha gente
no viene a la palabra, no la estudia, no la escudriña, no adquiere ese conocimiento, esa lechita espiritual, pero sí va y busca, ¿no? Que prédicas, videos y esto, de personas que ni siquiera no conocemos, ¿no? No sabemos qué testimonio, qué vida esté llevando, y muchas veces por eso muchos son confundidos, ¿sí? Se desvían de lo que realmente es la palabra de Dios. Si usted no conoce bien la palabra de Dios, no es aconsejable, ¿verdad?, que usted escuche aquí, escuche allá, porque se va a confundir, ¿sí? Hay que leer, hay que escudriñar la palabra de Dios. A veces preferimos leer algún libro, ¿sí? Hay librerías cristianas y bueno, tenemos que tener cuidado, ¿sí? No todo libro cristiano puede ser de bendición o edificación. Si usted y yo estamos escudriñando la palabra de Dios, bueno, vamos a estar fuertes, vamos a adquirir madurez y vamos a saber distinguir y discernir cuando es de Dios, cuando está dentro de la palabra de Dios o cuando no. Amén. Pero primero vengamos a la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y bueno, este cristiano que ha nacido de nuevo está siendo alimentado, pues la escritura es revelada a su corazón por el Espíritu Santo, se congrega, de esa manera coteja que lo que está leyendo lo está entendiendo bien, lo está interpretando de la forma correcta, ¿sí? Es pastoreado, ¿sí? Rinde cuentas, ¿verdad?, a sus pastores, a sus líderes, para ir teniendo un buen crecimiento. Imagínense un bebé, un niño que está solo, que está a la deriva, ¿tendrá un buen crecimiento? Pues no, claro que no. Al contrario, ¿verdad?, incluso pues puede hasta morir. ¿Quién va a cuidar de él? Entonces hay que tener pues el ser pastoreado, ¿sí? Tener ese discipulado, el poder conocer lo que dice la Escritura de Dios como doctrinas fundamentales en nuestra vida. No es posible que tengamos mucho tiempo de conocer al Señor y no sepamos lo que dice la Biblia, que no sepamos las doctrinas básicas, fundamentales, y poder conocer realmente lo que Dios dice en su palabra y lo que espera de cada uno de nosotros. Amén. Usted, si tiene más de un año, ¿sí?, de ser cristiano, usted ya debe de conocer los fundamentos de la palabra de Dios para que su corazón no sea desviado y no sea engañado. Amén. Doctrinas fundamentales como por ejemplo qué es el arrepentimiento, qué es la fe. Usted ya debe de saber qué es y hasta poder explicarlo a alguien que le pregunte. Amén. Entonces tenemos que conocer bien la palabra de Dios y ir creciendo poco a poco. Amén. No debemos jactarnos de que pues ya lo sé o no, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Y hermanos, nunca vamos a dejar de aprender, ¿están de acuerdo conmigo? Cada día aprenderemos algo nuevo en la palabra de Dios. Dios siempre nos quiere y nos enseña algo nuevo de su palabra. Pero tenemos que estar dispuestos. Amén. ¿Da gloria a Dios? Hermano varón, si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tú tienes que hacer, vengamos a la palabra. Amén. Hermanas, si queremos saber cuál es nuestra función, qué tenemos que hacer como mujeres, como hijas de Dios, vengamos a la palabra de Dios. Amén. Y así los jóvenes, los hijos, y entonces aquí vamos a saber qué tenemos que hacer, cómo debemos actuar, qué espera Dios de nosotros o de nosotras. Y hablando específicamente a las mujeres, ahí en su palabra nos dice, ¿verdad?, en Tito, si quiere anotarlo, no vaya ahí, Tito 2, 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿Escuchamos? Amén. Dice cuidadosas de su casa, ¿sí? Que arregla su casa, que está ordenada. Espero que la haya dejado ordenada y que sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mire, ¿por qué digo esto, hermanas? A veces queremos entender los misterios profundos, ¿no?, de la palabra, de los versículos, que no, que el tercer cielo, que las profecías. Hermanos, hay cosas tan claras y tan sencillas que podemos entender. Hay que hacerlas. Amén.
Primero en lo sencillo, en lo práctico, y después entonces podremos crecer, madurar y poder entender otras cosas mayores. A ver, ¿está conmigo? Tenemos que aprender la palabra, pero no solo escucharla o aprenderla, sino ponerla en práctica. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y en Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, y que oigamos y se nos olvide, sino que podamos todo lo que aprendamos, todo lo que escuchemos, lo que escudriñemos, ponerlo por obra. Amén. Tenemos que vivir la palabra, porque si no, entonces, hermanos, no tendremos un crecimiento real. No podemos crecer si solamente escuchamos y no ponemos en práctica y no vivimos lo aprendido. Es como en la escuela, ¿no? Pueden estar ahí los niños, escuchan, pero no lo ponen, no lo ejercen, pues no va a tener un crecimiento real, una madurez real, ¿no? Entonces tenemos que, hermanos, poner por obra todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos recibiendo de ese alimento en la palabra de Dios. Cuando hay una buena alimentación, pues podemos aprovechar bien todos esos nutrientes que nos harán fuertes y nos llevarán a tener pues una madurez en nuestra vida, ¿sí? La segunda etapa pues es el crecimiento precisamente, ¿sí? Ya estoy escuchando, estoy conociendo, estoy recibiendo el alimento, lo pongo por práctica y entonces tengo un crecimiento espiritual. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que tú y yo como cristianos debemos de crecer. Tenemos que crecer, tenemos que tener un avance, tenemos que perseverar, tenemos que prosperar. No tenemos que quedarnos, hermanos, en solo una etapa y no seguir y no continuar. No, Dios nos anima a través de su palabra a seguir adelante, a crecer. Ya conociste algo, qué bueno. Ya venciste un obstáculo, algo en tu vida, qué bueno. Pero ahora lo que sigue, amén. No nos podemos quedar estancados. La vida del cristiano, lo normal en la vida del cristiano es que tenga un avance, un crecimiento, que cada día pueda ir creciendo, que pueda ir en aumento. Amén. No debemos estancarnos. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. No es natural, no es normal que el cristiano se quede estancado, que no crezca, que a lo mejor avanzó un poquito pero se quedó ahí. No es normal, algo está pasando, algo no está funcionando bien, a lo mejor no estamos nutriéndonos, a lo mejor no estamos poniendo en práctica. Muchos cristianos, ¿verdad?, están desnutridos o anémicos y pues obviamente no va a haber un crecimiento. Amén. Entonces tenemos que avanzar y crecer, ¿sí? Así como en lo físico, ¿sí? Vamos creciendo y es lo normal, así en lo espiritual. No sé cuántos de ustedes hicieron esto con sus hijos. En la pared los medían, ¿verdad?, y ponían ahí los centímetros y su nombre, y después de un tiempo, a ver, otra vez cuánto has crecido, ¿verdad? Y ahí se veía la diferencia, ¿cierto o no? Porque tiene que haber un avance. Pero si sigue igual, no sé, lo midió a los 8 años y luego a los 10 y sigue la misma y 15 y sigue, pues diríamos, ¿qué pasa? No es normal, ¿sí? Y a veces espiritualmente estamos así, ¿verdad? Ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 y seguimos pidiendo lo mismo, hermanos. No, Dios nos dice, vamos, tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que seguir, tienes que continuar. Amén. Hay una enfermedad, creo que genética, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado hablar del enanismo. ¿Sí? Bueno, son personas que pues así se les dice, ¿verdad? Están enanitas, no crecieron y tienen cierta estatura y hasta ahí. ¿Sí? Pero fíjense, a veces estamos espiritualmente así, enanitos, ¿verdad? No vuelve a ver a su hermano, no lo puede ver ese espíritu, ¿verdad? Dice que bueno, o sea, ¿sí? Pero hay que ver cómo estamos. A lo mejor estamos así, ¿verdad? Somos enanitos espirituales porque no hemos crecido, no hemos avanzado, no hemos tenido, ¿verdad?, pues ese avance, ese crecimiento, no hemos aprendido, estamos como que en lo mismo y no avanzamos y estamos ahí
estancados. Dios no quiere eso, hermanos. Quiere que aprendas y continúes y crezcas y saltes ese obstáculo y vuelvas a crecer. Amén. Y sigamos, ¿verdad?, en esa estatura de la plenitud de Cristo. ¿Las veréis? En esta etapa de crecimiento, por ejemplo, los niños van aprendiendo a cómo hablar, a cómo comportarse. Lo ven, ¿verdad?, en el modelo de sus padres, cómo hay que hacer las cosas. Están aprendiendo a hablar, a cómo decir, a cómo expresarse. Sí, por ejemplo, los niños chiquitos, ¿no?, de 4 o todavía 6 años, por ejemplo, dice, sí me cambió, ¿verdad? Y lo corregimos y le decimos, no se dice así, se dice, sí me cupo, ¿no? Y se quedan así como que nos oyen raros, ¿no? Pero están aprendiendo, ¿sí? Aprenden modelos, hábitos, formas de ser, se van formando en su carácter. Amén. Y en lo espiritual es igual. En este crecimiento vamos adquiriendo, ¿verdad?, capacidades de experiencia, nuestro carácter está siendo moldeado, vamos aprendiendo a cómo hablar, cómo actuar. Y hermanos, así como los niños desean ser como sus padres, porque sus padres es un modelo a seguir, el papá, la mamá son sus superhéroes, ¿verdad? Todo lo pueden, todo lo saben. Y hermanos, espiritualmente en esta etapa, pues tenemos que ver el modelo en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, en nuestro Padre. Él nos va y nos está enseñando a hablar, a actuar, cómo tenemos que hacer las cosas, amén. Cómo es lo que Él desea en su palabra, lo que espera de nosotros, lo que tenemos que hacer en cada área de nuestra vida, amén. Ahí adquirimos esa identidad, ese carácter de Cristo. Ya no es más nuestro carácter, sino el carácter que Dios quiere ver formado en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esta etapa de crecimiento, la palabra de Dios habla de crecimiento y se refiere a multiplicarse, a aumentar, a fructificar, es decir, dar fruto. ¿Sí? Hermanos, tenemos que dar fruto delante del Señor. No es posible y no es normal que un cristiano esté tomando lechita, esté aprendiendo y no dé fruto, no esté creciendo. No, tienes que dar fruto. Amén. Eso es lo normal. Dice la palabra de Dios, anótalo, te lo leo, 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. También en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 5, nos habla de añadir, ¿sí? Añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, y así sigue hablando. Entonces habla de agregar, de sumar, de añadir a nuestra vida. Nuestra vida espiritual debe ser así, ¿sí? Tenemos que ir aumentando, añadiendo. Bueno, Señor, pues si ya hago esto, ahora tengo que hacer lo otro. Si ya aprendí esto, tengo que aprender otra cosa. O sea, tengo que tener un crecimiento, un aumento en mi vida espiritual. ¿Amén? ¿Das gloria a Dios? Y mira, acompáñame por favor a Isaías 54, capítulo 2, versículo versículo 2 al 3. Isaías 54, versículo 2 al 3. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿La gloria a Dios? Isaías 54, versículo 2 al 3. Dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. Pero dice el versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda. Y luego nos dice, ¿verdad? No seas escasa. No sean escasos, ¿sí? Nos habla, ¿verdad, hermanos?, de aumentar, de no poner límites, de no decir, pues estoy haciendo esto y conformarme, ¿sí? O tener miedo de poder avanzar, de poder prosperar, de poder dar más para la gloria de Dios. ¿Sabes que Dios quiere que tú puedas dar más? Podemos dar más, podemos dar el extra de lo que ahora hemos dado. Ahora yo te pregunto, ¿qué fruto estamos dando? Ahí contéstate tú en tu corazón, en tu interior. ¿Estoy dando fruto? ¿Cuánto fruto estoy dando? ¿Estoy dando lo que Dios espera de mí?
Porque Dios, decíamos, ¿verdad? Desde antes de que naciéramos tenía una misión, un propósito, un plan para nuestra vida. ¿Lo estoy llevando a cabo? Él, hermanos, ha puesto en cada uno de nosotros dones, talentos, habilidades, cosas que Él nos ha dado, que nos ha encargado, para que las llevemos a cabo, hermanos. No es normal en la vida de un cristiano que se la pase sin hacer nada, que no cumpla esa misión o esa tarea de parte de Dios. Hermanos, el Señor no quiere que te la pases solamente sentado y que llegues a tu vejez y no hayas hecho nada para Él. Amén. Tenemos que avanzar, tenemos que extendernos, tenemos que tener fe, creer, confiar en que Él mismo estará ahí con nosotros para ayudarnos a crecer. Amén. Él nos ha puesto todo, hermanos, como ese Padre amoroso que ve por sus hijos para que tengan un buen crecimiento, para que no padezcan y tengan lo mejor. Amén. Así es nuestro Dios. Nos da lo que tú y yo necesitamos para crecer. ¿Sí? No podemos quejarnos o no podemos decir que no tenemos las herramientas para crecer. Al contrario, tenemos todo. El Señor nos ha dado todo para que podamos tener un buen avance y un buen crecimiento. Es un Padre fiel. Amén. Es un Padre amoroso. Amén. Das gloria a Dios. A lo mejor en lo físico dices, pues yo no avancé, yo no crecí, o yo no alcancé éxitos, yo no alcancé muchas cosas porque no estuvo papá, no estuvo mamá para apoyarme. A lo mejor yo quería estudiar, yo quería tener una carrera, yo quería prosperar, yo quería avanzar, yo quería alcanzar cosas, pero no hubo ese apoyo o no se pudo tener. Pero hermanos, en el Señor, Él está ahí presente. Él no nos deja, Él nos da todo lo que necesitamos para un crecimiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aprovechemos. Amén. Aprovechemos todo lo que el Señor nos da para crecer. Gloria a Dios. Muchos cristianos pues siguen bebés o en la adolescencia espiritual, cuando ya deberían ser pues maduros. Amén. Cuando los niños comienzan a crecer, están teniendo ese desarrollo, esos cambios. Pues, ¿sabía usted que sufren dolores físicos, emocionales también por esos cambios? Acuérdese, hermano, hermana, cuando estaba usted adolescente, porque aunque no lo crean los jóvenes o nuestros hijos, un día fuimos adolescentes. Por eso ahora somos adultos, no nos brincamos esa etapa, Híjoles, para algunos fue más difícil que para otros, pero sí o no fue complicado, ¿sí? No entendíamos muchas cosas, estaban pasando muchos cambios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, teníamos que tomar decisiones y bueno, fue de alguna manera difícil, complicado y aún es doloroso. Si su joven, si su adolescente se queja que mis rodillas me duelen, que mis huesos me duelen, todo le duele diario, ¿no? Pero lo bueno es que diario cambia de área, ¿no? Ahora me duele la cara, me duele la cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque está teniendo esos cambios, los huesos se comienzan a estirar y esto es doloroso, ¿sí? Porque se están estirando, se están acomodando a esa nueva etapa, a ese nuevo crecimiento. En sí, ¿verdad? La adolescencia significa adolecer, es decir, que está doliendo crecer, ¿sí? Entonces, y muchas veces, hermanos, en este crecimiento, hablando en lo espiritual, a veces es doloroso, a veces no es tan fácil, a veces es complicado, ¿sí? Dios muchas veces tiene que permitir nuestra vida y tenemos que pasar y es necesario pasar esos procesos, esas dificultades, esas pruebas, esas situaciones difíciles para poder crecer. ¿Amén? Para poder crecer. Es necesario, no nos podemos brincar en esa etapa así. Entonces muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles, pero hermanos, ahí es donde vamos a tener la oportunidad de tener un crecimiento espiritual. Amén. ¿Das gloria a Dios por eso? Debemos de tener ese deseo de crecer, ¿sí? Dios estará con nosotros en esa etapa y en todas las etapas de nuestra vida. Amén. Dios va a permitir muchas veces que pasemos por desafíos, hermanos, que excederán muchas veces nuestras fuerzas. Y es ahí donde tú y yo decimos, Señor, ya no puedo más, ¿sí? Pero es ahí
donde aprendemos a confiar y a depender más de Dios. Es ahí, en las tribulaciones, en las situaciones adversas, donde conocemos a Dios tal y como Él es y lo conocemos como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestra ayuda, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero es necesario pasar estas situaciones para poder crecer. Amén. Las glorias. Tenemos que sufrir muchas veces esos cambios. Pero mira, tú y yo decidimos crecer o no. No se espante, no pasa nada. Deje que llueva, se va a despejar y cuando ya usted salga va a estar así bien bonita la tierra y va a oler a tierra mojada. ¿Sí? Que no se me espante ni me presione. Ok, estamos tranquilos, estamos a tiempo, ¿sí? Entonces ya después echan todos a correr así. Entonces, hermanos, pues es ahí donde aprendemos a crecer, pero aquí usted y yo decidimos si crecer o no. Fíjese, aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? En lo físico, pues ahí pues tenemos que seguir cumpliendo años, si Dios nos permite, digamos creciendo, y ahí no es que no queramos crecer, ¿verdad? No podríamos decir, yo siempre quiero tener 15, pues no se puede, ¿verdad? Tenemos que seguir cumpliendo y seguir creciendo, pero en lo espiritual sí es una decisión el poder seguir creciendo. Yo decido quedarme bebecito, quedarme adolescente y que todo me angustie, que todo me aqueje, o seguir creciendo y madurar en el Señor. Esa sí es una opción para cada uno de nosotros. Muchos han preferido acomodarse y quedarse en la comodidad y adaptarse a escoger poder crecer, ¿sí? Pero hermanos, no, vamos a crecer. ¿Cuántos de aquí sí desean esto en su corazón? Poder seguir creciendo, poder avanzar. Amén. ¿La gloria a Dios? Y bueno, en este momento de crecimiento es ahí donde usted y yo pues empezamos a dar un buen testimonio, queremos agradar al Padre, decimos no al pecado porque no queremos ofender a Dios, sino queremos hacer pues lo correcto, somos obedientes a la palabra de Dios, seguimos aprendiendo. Es aquí donde pues comenzamos a tener ese anhelo, ese deseo de dar fruto, ¿no? De servir a Dios en su obra. No estamos quietos, sino que pues hay algo en nuestro interior, en nuestro corazón que nos mueve a poder servir a Dios, a poder hacer algo en la obra de Dios. Sí, le repito, no es normal que un cristiano no dé fruto, o esté pasivo, o esté quieto, o que durante años esté sentado y no estés haciendo nada para el Señor, ¿no? Sino que hay esa inquietud, ese deseo. Ya has alcanzado pues cierto crecimiento y es aquí donde puedes ser responsable de algún servicio, ¿sí? De alguna tarea, ya se te puede encomendar. A veces pues a veces hemos cometido el error, por falta de obreros pues ponemos, ¿no? A nuevecitos y no, o sea, ese espacio tiene que pasar un proceso y dar muestras de un crecimiento, ¿no? De una perseverancia, de un insistir, de un avanzar. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y bueno, hermanos, ya que vamos creciendo, aprendemos a crecer, aprendemos muchas cosas, entonces vamos a la tercera etapa, que es cuando nos reproducimos, ¿sí? Nace, crece y se reproduce. Amén. Es decir, se multiplica en otros, ¿sí? Da fruto, ha alcanzado madurez espiritual, demuestra fidelidad, responsabilidad, puede encargarse de otros, ¿sí? Sirve a otros, enseña a otros la palabra de Dios, es un ejemplo para los demás de cómo amar, de cómo seguir al Señor, ¿sí? Por lo regular, en esta etapa pues ya es maduro espiritualmente y, hermanos, tiene hijos espirituales y es responsable de esos hijos espirituales. Él mismo les enseña, les instruye y les muestra pues como su ejemplo, ¿sí? Cómo debe de amar y de seguir al Señor, sus conocimientos, sus dones, talentos, habilidades, pues las transmite a otros y se va reproduciendo en otros. Lo que él aprendió, lo que él recibió del Señor, pues de esa manera, como él lo recibió por gracia, ahora lo da de gracia. Amén. Es apto ya para un alimento sólido, ¿sí? Ya pasó la leche espiritual, ahora ya tiene, ¿verdad? Ya empieza a comer
ese alimento sólido. Sí, anótenlo, Hebreos 5:14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y otra versión dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? O sea, han practicado una y otra vez, tanto así que ya tienen esa habilidad para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Sabe lo que es correcto y lo que no, y decide en todo tiempo hacer lo correcto. Da consejos sabios, frena toda murmuración, toda división, huye del pecado. Su deseo es vivir en el Espíritu y agradar a Dios en todo tiempo, ¿sí? Y hermanos, esta es una etapa que Dios quiere ver en cada una de nuestras vidas. Un cristiano maduro, ¿sí? Alimentándose ya de un alimento más sólido y estando firme en el Señor. Todos y cada uno de los cristianos deben alcanzar esta etapa de madurez. Amén. No podemos quedarnos bebés, no podemos quedarnos adolescentes. Tenemos que llegar a esta etapa de madurez, donde podemos dar fruto, donde podemos reproducirnos, donde podemos multiplicarnos. Amén. Y que no nos quedamos, ¿verdad?, estancados. Es increíble que pues, muchos cristianos tengan 10 años o más y sigan en la misma situación. No, hermanos, tenemos que crecer y tenemos que madurar. ¿Cómo saber si soy un niño espiritual o si he alcanzado la madurez? ¿Sí? Vamos a 1 Corintios 3:1. Gloria a Dios. Aleluya. 1 Corintios 3:1-4 vamos a leer. Gloria a Dios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, ¿sí? Hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Fíjese, algunas características de un niño espiritual, dice aquí en estos versículos, que pues siempre anda en la carne, ¿sí? En sus deseos, en sus emociones, hace lo que él piensa, lo que él cree, sin tomar pues en cuenta a Dios, ¿sí? No ha tenido ese dominio propio, ¿verdad?, para poder pues hacer lo que realmente Dios quiere en su vida, ¿sí? En su vida solamente se puede ver las obras de la carne, ¿sí? Como por ejemplo, pues enemistades, pleitos, contiendas, iras. Entonces un niño espiritual, hermanos, no puede tener o no tiene una buena relación con sus semejantes. Siempre anda peleando, tiene diferencias, pleitos, con los hermanos aquí en la iglesia, ¿sí? En la casa o donde está trabajando o en la escuela, ¿sí? Un niño espiritual no puede ponerse de acuerdo con su semejante, ¿sí? No fácilmente se puede hablar con él porque pues o está muy sensible o lo toma mal o ¿sí? No es humilde para reconocer y hacerse, ¿verdad?, responsable de sus actos. ¿Sí? Entonces, un niño espiritual es así, contiende, discute por todo, ¿sí? Un niño espiritual siempre está en desacuerdo con los demás, siempre está oponiéndose. Ay, vamos a hacer esto. Ay, no, porque esto. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo así. Ay, no, porque. Y siempre está, ¿verdad?, en desacuerdo, en oposición, en contrariedad, siempre está en contra. ¿Sí? Estamos aquí en la iglesia y pues queremos hacer algo para el Señor. Y bueno, esa persona, ese niño espiritual siempre va a estar en contra, ¿sí? Nada le va a gustar, nada le va a parecer, ¿verdad? Les dicen, ¿verdad?, Contreras, espero que no haya nada apellido así aquí, ¿no? Sí, porque lleva siempre la contra, no está, siempre está en desacuerdo, nunca se puede poner de acuerdo y decir, ok, vamos a hacerlo así, ¿no? Porque no está dispuesto, ¿sí?, a poder trabajar, a poder dar fruto, ¿sí? Siempre está en discordia, ¿no? Mete discordia en todo tiempo. Aquel que es un niño espiritual no da fruto, no se dispone a servir, pero siempre, ¿verdad?, está viendo lo malo de las cosas, ¿sí?
hermanos, vamos a venir a pintar la iglesia. Ay, no viene, ¿no? Pero ya cuando viene, ay, ¿por qué pintaron así? Ahí les faltó, ¿por qué de este color? ¿Por qué? O sea, siempre llevan la contra y nunca está conforme, ¿sí? Entonces, bueno, analicemos cómo estamos actuando, ¿verdad? Siempre está en las obras de la carne. Lo contrario de una persona o un cristiano maduro, pues siempre anda en el espíritu, ¿sí? Busca agradar a Dios. ¿Tiene errores? Claro que sí. Pero su deseo siempre es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y se ve reflejado en su corazón los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Puede amar a su prójimo, puede amar a sus hermanos como son, con sus errores, con sus virtudes. Amén. Un cristiano maduro puede perdonar toda ofensa. Si un niño espiritual no puede. Se ofende, se va llorando por allá, hace berrinches, ¿verdad? Y no se pone de acuerdo. Puede pasar muchos años y ese niño espiritual sigue en las mismas recordando lo que le hicieron sin perdonar. Pero un cristiano maduro ama, perdona fácilmente. Amén. Un cristiano maduro, hermanos, experimenta el gozo del Señor aún en medio de cualquier situación. Experimenta la paz del Señor aún en medio de la adversidad. Amén. Porque ha aprendido a depender de Dios y sabe que Dios está con él en todo tiempo. Amén. En todo momento. Ha alcanzado esa madurez espiritual. Hermanos, analicemos en qué etapa estamos. A lo mejor nos hemos quedado estancados, pero hoy Dios nos dice, nos anima, vamos. Tienes que seguir avanzando, tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que extenderte, ¿sí? No pongas límites, no haces caso en tu entrega, en tu búsqueda para con Dios. No, tenemos que crecer, tenemos que madurar en el Señor y alcanzar esa madurez espiritual. Amén. ¿Das gloria a Dios? Donde podemos dar fruto, donde podemos multiplicarnos, donde podemos reproducirnos en otros. Amén. No quedarnos nosotros solamente con lo que Dios ha puesto en nosotros, sino que lo transmitimos, nos reproducimos, damos fruto. Amén. ¿Das gloria a Dios? Y bueno, hermanos, llega la etapa final, que es morir. Amén. Y bueno, un cristiano maduro ha aprendido pues a morir a sus pasiones, a sus deseos y vivir para Cristo. Pero hablando en lo físico, todo ser vivo, todos hermanos tenemos que pasar por esta etapa final, ¿sí? El poder morir, ¿sí? Y bueno, esto último no nos gusta hablar mucho, ¿verdad? De la muerte. Si yo preguntara o si nos preguntaran, oye, ¿tú ya te quieres morir? ¿Verdad? Si somos honestos, diríamos que no. Diríamos, ay, no, yo no quiero morir todavía, ¿sí? Tengo muchas cosas por hacer, o simplemente nos da miedo, o decimos, híjole, pues, ¿qué? No, ¿sí? O bueno, a veces cuando usted y yo estamos desalentados, desanimados, o, ¿verdad? Tendemos a exagerar un poquito, a dramatizar, y decimos, sí, ya me quiero. Pero en verdad no es cierto, ¿no? No queremos todavía, ¿sí? Pero hermanos, tenemos que pasar por esa etapa, todos vamos a llegar a esa etapa final de nuestra vida. Ese es el ciclo de la vida, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿sí? Pero mire, para la humanidad y para aquellos que no conocen al Señor, pues esto es algo triste o algo que no se debe de hablar, pero no es así, hermanos, ¿sí? Es una etapa en la cual ha terminado pues su tiempo sobre este mundo, ha concluido, ¿sí? Ha llegado al final, sus labores, sus tareas, sus preocupaciones han llegado a su fin, ¿sí? Esos propósitos de Dios se han cumplido y espero que sea así, que hayamos cumplido con la voluntad y los propósitos de Dios en nuestra vida. Eclesiastés 7:1 dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, ¿sí? Ha llegado el momento en el cual, hermanos, habrá valido la pena el poder abstenernos de tantas cosas. Este es el momento cuando usted y yo cerremos nuestros ojos sobre esta tierra. Es en el momento en el cual habrá valido la pena todas las situaciones, todas las aflicciones,
todo lo que hayamos pasado, todo ese dolor que a lo mejor nos costó para crecer, para madurar, habrá valido la pena, hermanos, ese día. Es más, ya usted y yo ni nos vamos a acordar de esa aflicción o de ese llanto, porque Dios enjugará, dice su palabra, toda lágrima, y entonces seremos recompensados, hermanos, por ese esfuerzo. Amén. Por esta disposición. Y ese día, el día de nuestra muerte sobre esta tierra, será el día de nuestra graduación. Amén. Nos habremos graduado de esta etapa, de esta tierra, pero viene lo mejor. No es el final de nuestras vidas, es el comienzo y el inicio para experimentar lo eterno, esa eternidad, esas promesas de Dios. Amén. Esa es nuestra etapa final, es lo último que usted y yo tenemos que vivir sobre esta tierra para estar con el Padre. Es nuestra última batalla a vencer. Pero, ¿sabe, hermanos? No tenga usted miedo, porque dice la palabra de Dios que Él estará con nosotros y nos guiará aún más allá de la muerte. Aún en esa etapa, a lo mejor difícil, a lo mejor no sabemos cómo va a suceder, no se angustie. No piensa, ¿y cómo va a ser, Señor? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué voy a sentir? No se angustie, no se preocupe. Dios estará ahí con nosotros, como lo ha estado en cada etapa de nuestra vida. Amén, gracias a Dios. Y mire, esta última etapa es la oportunidad, ¿verdad? Si usted y yo morimos sobre esta tierra, es la oportunidad de dejar fruto, ¿sí? La semilla, dice la palabra de Dios, que tiene que caer y morir para entonces dar mucho fruto. Amén. Es la oportunidad de hermanos, de dejar generaciones que amen y que sirvan a Dios, ¿sí? Que dejemos generaciones que conozcan a Cristo y que, aunque usted y yo no estemos aquí, ellos sigan adelante, ellos tomen la estafeta y ahora ellos corran ese ciclo y también lleguen hasta el final, a la meta. Amén. Dejemos esa herencia incorruptible que Dios nos da, esa herencia hermosa de la vida eterna. Ya no se preocupe, a lo mejor usted va a dejar un terrenito, una herencia, una casita, un carrito, está bien, sus joyas, no sé, pero lo mejor es dejar esa herencia en Cristo Jesús. Amén. Es el día en el cual, hermanos, veremos cara a cara, frente a frente, a nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Da gloria a Dios. Y termino leyéndole unos versículos. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Otra versión dice: a los ojos de Yahvé la muerte de sus hijos es preciosa. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si Dios ha hablado a tu corazón, cierra tus ojos, habla con el Señor. Si tú no has caminado, te has estancado, dile: Señor, dame nuevas fuerzas. Mi deseo es seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder seguir creciendo, a poder conocer cada día más y más de ti, Señor. Que podamos avanzar, Señor, que podamos crecer, que podamos dar frutos, Señor, en abundancia, Padre. Y también bendice a todos mis hermanos que se han esforzado, Señor, que han crecido. Dale nuevas fuerzas para que sigan adelante cada día, Señor. Hasta que lleguemos a ese momento, Señor, de estar delante de tu presencia, Padre. Y que podamos haber tenido ese crecimiento, esa madurez. Y que esos planes y propósitos que te has fijado en nuestras vidas desde un inicio sean cumplidos, Padre, en cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu